Entre las cosas que se pueden llegar a decir por economistas que no piensan como uno, bueno, hay muchas cosas en las que podemos incluso debatirlas porque siguen el parámetro del lineamiento económico y por lo tanto, bueno, son puntos de vista o teorías distintas o líneas de pensamiento distintas. Sin embargo, hay cosas que no se pueden negar. A ver, una oferta-demanda no lo va a negar ningún economista. Los principios básicos de la economía no lo va a negar ningún economista. O eso era lo que yo creía hasta que llegamos a Eduardo Garzón. El otro día tuve un debate con Santiago Armesilla y mis argumentos lo dejaron sin palabras. Resulta que según él, los empleados públicos vivimos del trabajo que realiza la gente en el sector privado, la clase trabajadora. Y no es así, los empleados públicos somos también clase trabajadora. Bien, así que sos empleado público. ¿No hay un conflicto de intereses ahí? Porque si me estás hablando como economista, no me podés hablar de que sos empleado público para defender como economista el empleo público. Hay un conflicto de intereses. Sin embargo, vamos a sacar este pequeñísimo detalle de toda esta ecuación para que podamos responderte, porque si no, ya hasta acá se acaba. Bueno, resulta de que sí, tenés razón, el empleado público también es un obrero, también hace aportes, pero su salario sale 100% del Estado, lo que quiere decir que ese empleado público, vos, Garzón, devolvés una pequeña fracción de tu salario a base de impuestos, pero esa pequeña fracción no alcanzaría para cubrir los gastos del Estado más los salarios de todos los empleados públicos, incluido vos. ¿Por qué? Porque estás devolviendo una fracción, lo que lleva a que haya mucho dinero que necesitas y el sector público no te lo va a dar porque no es generador de riqueza. ¿Cuál sector te lo va a dar? El privado. Entonces, el privado genera riqueza y a base de esa riqueza paga impuestos para cubrir el faltante gigantesco que el empleado público no puede cubrir a base de ese pequeño impuesto que está devolviéndole al Estado. Decía, seguís sin entender que las condiciones laborables aceptables de los funcionarios los paga la clase obrera. La clave es que los trabajadores, el dinero que tienen en su bolsillo con lo que pagan impuestos, sale de aquí. Sale del Estado. El Estado es el único organismo que puede crear dinero oficial. Todo el dinero al final... Ok, el Estado es el único que puede crear dinero oficial. Cierto, pero al mismo tiempo, bastante limitado. ¿El dinero oficial del Estado es la única moneda de intercambio que se utilizó en la historia de la humanidad? No. Hasta el mismísimo clavo de olor se utilizó como método de intercambio. El arroz se utilizó como método de intercambio. Granos de diferentes tipos se utilizaron como método de intercambio. ¿Por qué? Bueno, porque se podía fraccionar y poder utilizarlo para comprar diferentes bienes y servicios como si fuera una moneda. Simple. Y ahora, la pregunta del millón es, si el Estado puede generar la moneda y que esa moneda es la única moneda para el sector público y privado, ¿qué va a pasar si, bajo tu misma lógica que puedes contratar directamente del Estado, ¿para qué quieres sector privado? Claro, para financiar al sector público. Pero pongámosle que no hace falta. Bueno, emitís. Porque obviamente una pequeña fracción vuelve del empleado al Estado, pero no alcanza para cubrir el gasto del Estado ni de los sueldos que tenga que pagar el mes siguiente, lo que me lleva a... ¿No te va a generar un problema con la emisión monetaria? Y en la emisión monetaria, uno de los principios básicos de la economía es, mientras más dinero se imprime, más aumentan los precios. O sea, la emisión genera inflación. Complicado, ¿no? Vas a tener un problema inflacionario bestial llevándote a una hiper. Y eso es inevitable. Surge del Banco Central, de una institución pública, del sector público. No tiene sentido decir la clase trabajadora financia el salario de los empleados públicos, porque los empleados públicos podrían ser contratados directamente en este paso. En el primer paso, un Estado necesita que una persona trabaje para él, lo contrata directamente. Tiene la capacidad de crear dinero. Es más, es la única organización que puede crear el dinero. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? No, bueno, la emisión no es problema. Podemos contratar a toda la gente. Porque total, si aumenta la inflación, aumentamos la emisión. Ya está. Aumentamos los sueldos, después le quitamos ceros a la moneda y seguimos nuevamente. Garzón, sos economista, papá. Sos economista. ¿Qué no entendés los principios básicos de la economía? Pongámoslo así. Y yo hay varias cosas en las que sí te doy la razón y es... El trabajador del sector público también es un obrero. También aporta al Estado. Pero, porque estamos hablando de que vas a llevar a una hiper si se implementan tus teorías, que es inevitable y que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Hablando de que hay hiper
que tienen millones por ciento de inflación. Vas a llevar a una hiper muy bestial. ¿Y qué? Vas a decir, bueno, se imprime más dinero y ya está. Creemos el billete de 1 trillón de euros. ¿Sabes qué? Como economista dejas mucho que desear. Quizás como teórico, comillas, te podría dar un visto bueno de, hagamos un ceteris paribus para ver qué pasaría si, pero en la parte práctica, ¿destruirías a la economía? Bueno, llegamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver el tema de salario mínimo que afecta o no afecta a la hora de contratar empleados y por qué. ¿Qué nos dice Garzón y qué nos dice la teoría económica? Si el salario mínimo funciona, súbanlo a $1.000.000 por mes. Así todos se hacen millonarios. Si el salario mínimo va a funcionar, cuanto más mejor, ¿no? Entonces me dice que eso es una falacia al absurdo. No, la verdad es la verdad. Te moleste a ti o no te molestes, no tiene nada que ver. La verdad es que el salario mínimo provoca desempleo. Bien, empecemos por lo primero. La falacia al absurdo es cuando un argumento lo llevas a lo absurdo, también se llama falacia al absurdum, lo que es, bueno, en el caso del salario mínimo, si estamos hablando de un salario mínimo por debajo del punto de equilibrio, ya vamos a ver las gráficas, y sí, en ese caso sí sería una falacia al absurdum. Sin embargo, si estamos hablando de un salario mínimo por encima del punto de equilibrio, y por más de que lo lleves a la estratosfera, no va a ser una falacia al absurdum. Ya vamos a ver por qué. Quizás no lo conozcas, pero desde el año 2008 el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos aumentó el salario mínimo en un 18% y desde entonces ha ido aumentando progresivamente un montón. En total ha superado ya el 54% en apenas unos 6 años. ¿Qué ha pasado con el empleo? Dices tú que esto no ha funcionado. El empleo no ha dejado de crecer desde entonces, pero fíjate, tenemos en España récord de empleo. Bien, acá hay dos cosas. La primera, acá está sacando de la ecuación algo muy importante, el crecimiento económico de los países. Un país, mientras más crece, más empleados necesita. Si un país tiende a exportar o necesitar más mano de obra, por ejemplo, España se basa mucho en lo que es el turismo, lo que nos lleva a que si aumenta el turismo, necesitas más mano de obra, lo que lleva a que contrates más gente, por más de que el salario mínimo haya aumentado. Pero podés haber contratado a mucha más gente de la que se contrató. Ya vamos a llegar a esto también. Y esto también se explica de otra forma. Pongámoslo así. Tenés una empresa, te aumentan los costos, pero al mismo tiempo el precio de lo que estás vendiendo sube y estás produciendo mucho más. Y bueno, te pones a sacar cuentas y resulta de que te conviene producir más. Por más de que te hayan aumentado los impuestos o por más de que haya aumentado el salario mínimo. Vas a contratar a más gente porque te está conviniendo construir más cosas y por lo tanto va a aumentar el empleo, aunque haya aumentado el costo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué más nos dice? De más de 21 millones de personas. Eso no lo habíamos logrado nunca. Y se ha logrado con un incremento sustancial, muy sustancial, del salario mínimo de más del 50% del salario mínimo. Ahí lo tienes. Ahora, ¿cómo respondes a esto? ¿Te puedo responder yo? Creo que podemos hacerlo. Y vamos a responderlo a base de teoría económica. Campo que se supone que Garzón es bastante especialista porque es economista. Esta es la primera de las dos gráficas que vamos a ver. Primero, perdón porque es fea la gráfica. Pero bueno, es lo que me salió, así que, perdón. Bueno, de hecho, de otra forma nos interesa el contenido de la gráfica más, no que sea bonita. Bueno, podemos ver la línea roja que dice precio mínimo. ¿Qué es esto? Bueno, el salario mínimo. Podemos ver la línea negra, es oferta. En este caso va a ser el mercado laboral y por lo tanto la oferta es el trabajador. O sea, es el que está ofreciendo la mano de obra. La demanda en este caso va a ser las empresas que están demandando mano de obra. Y por lo tanto podemos ver en P1 y Q1 que sería el punto de equilibrio. Sin embargo, podemos ver que la demanda, o sea, la cantidad de empleados que necesitarían las empresas en este precio mínimo es muy superior a la cantidad que se está ofreciendo. Entonces esto va a generar el desabastecimiento y va a generar que la gente pierda el trabajo. No. Lo que va a pasar es que todas las empresas que puedan contratar por ese salario mínimo lo van a hacer y a partir de ahí va a empezar a aumentar el salario llevando al punto de equilibrio. Y en este caso puntual sí sería una falacia al absurdum si habláramos de un salario irrisorio. ¿Por qué? Porque ya el salario mínimo está por debajo del punto de equilibrio y por lo tanto en ese caso sí estaríamos hablando de una falacia. Sin embargo, lo que nos compete no es esta gráfica, es la siguiente. Podemos ver que en este caso, más fea la gráfica, pero hay una línea que yo taché en verde. ¿Por qué? Eso es una pérdida de eficiencia a través del salario mínimo.
En este caso, el salario mínimo está por encima del punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si estaban contratando, por dar un ejemplo, a $1.000 al mes, y bueno, el salario mínimo está en 1.200. En este caso sí, ya podemos mandar el salario mínimo a cualquier lado y no sería una falacia al absurdum porque queremos remarcar el daño que está haciendo en este caso el precio mínimo del salario. En este caso podemos ver Q sub 2, o sea, Q2, es la cantidad que se va a estar contratando por parte de las empresas. Podemos ver que es muy inferior a Q sub 3, que en este caso va a ser la cantidad de mano de obra ofrecida en el mercado. O sea, la distancia entre Q sub 2 y Q sub 3 va a ser la gente que quede fuera del mercado laboral. Y esto al mismo tiempo lleva a algo que es excesivamente injusto. Pongamos que el punto de equilibrio eran $1.000. Ok, el precio mínimo, o en este caso salario mínimo, estaba en $1.100. Ok, pero hay gente que estaría dispuesta a aceptar los $1.000, pero hay gente que estaría dispuesta a aceptar menos. Podemos ver que la línea no empieza solamente en 1.000, no es una línea recta horizontal. Podemos ver que hay gente que aceptaría muchísimo menos, lo que lleva a aquella persona que hubiera aceptado 1.000 quede fuera del mercado laboral por alguien que hubiera aceptado 1.100, o sea que no hubiera ido a trabajar con el punto de equilibrio. ¿Les parece justo eso? Dejar fuera gente que sí estaba trabajando y sí hubiera aceptado por gente que no lo hubiera aceptado. Porque al mismo tiempo viene otra injusticia con esto, y es, bueno, resulta de que a mí se me ocurre de que yo no me interesa ganar 1.100, yo con 400 estoy porque, bueno, necesito laburar, listo. Ok, pero ninguna empresa me va a tomar simplemente porque sabe que le va a llover una multa que los va a destrozar y por lo tanto no me van a contratar. Y como no pueden pagarme ese salario mínimo, lo lamento, vaya y busque otro trabajo, aumentando de esta forma el empleo no registrado. Lo que me lleva a varias dudas. La primera, ¿realmente está capacitado para enseñar habiendo tanto conflicto de intereses de por medio? Complicado, ¿no? Por el otro lado, no creo que jamás en su vida haya tenido un negocio, porque si no, no pensaría de esa forma, porque hubiera perdido plata, y mucha plata. Pero lo que más me llama la atención es la falta de argumento. Pongámoslo así, pareciera que argumentó porque te dice, este es el crecimiento del salario mínimo. Este, por su parte, es el crecimiento de la cantidad de empleados. Ok, pero ahí te está faltando el crecimiento del PBI y te está faltando también el crecimiento de las empresas. Eso es importante, porque como lo vimos al principio, si una empresa crece, aunque le aumenten los costos mientras le sea rentable seguir produciendo, va a producir más. Entonces, son factores fundamentales para un análisis de este tipo. Garzón no lo está poniendo. Si te gustó, no olvides compartírselo a alguien que le vaya a molestar este video. Va a ser divertido. Y de suscribirte. Si querés ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.